Hablé con Armando hace como 2 semanas del culto de hoy y desde entonces he estado revisando. Yo tengo, no sé si tengo 200 entre sermones y estudios con PowerPoint y estaba revisando, orando, pero ¿qué le toca en San Fernando? Y no se aclaraba nada, que pasara la semana y el miércoles pasado, no sé, a las 3 o 4 de la madrugada me desperté pensando en vosotros y como si Dios me dijo que hay que hablarles del Espíritu Santo. Bueno, lo primero que salía era la plenitud o estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, volví a dormir cuando empecé a meditar por la mañana, por las 10 de la mañana, ya tenía estudiado para 10 o 12 horas de seminario sobre el Espíritu Santo. Y desde entonces estoy reduciéndolo para unos minutos esta mañana. Y en esto, mejor que oremos. Padre, una vez más, yo me pongo en tus manos con todo lo que enseña la Biblia, con lo que sabemos todos los aquí presentes. Pedimos que tú tomes estos minutos, que obres en cada mente, en cada corazón, para que vayamos un paso más de entrega, de entendimiento, de vivir para ti, de disfrutar del poder del Espíritu en nuestras vidas, de ser instrumentos para que la luz del Evangelio llegue más lejos a nuestros familiares, a nuestras familias, al resto del mundo. Así ponemos este tiempo en tus manos, pidiendo poder de lo alto, pidiendo gloria para ti, pidiendo que tu Espíritu obre en cada mente, en cada corazón, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo el PowerPoint casi más para mí que para vosotros. Si no lo veo, no sé qué voy a decir. Bueno, yo voy a dar primero una información muy general, luego voy a dar unos principios de cómo estudiar, cómo aplicar, cómo entender correctamente las enseñanzas bíblicas. Y luego vamos a estudiar un poco del Espíritu Santo y luego vamos a hacer unas conclusiones y aplicaciones. Así creo que todo esto puede suceder en 30 minutos. ¿Yo no? Sí, ya. Vamos muy bien. Aquí terminamos a las 2, ¿no? Supongo que todos han oído estas palabras. Si yo bloqueo el camino, cambio de sitio. La Biblia habla de estar lleno del Espíritu, de la plenitud del Espíritu. Habla del... me faltan más. Muy bien. Lo siento. Creo que poco a poco ya estaremos en camino. La Biblia habla de la plenitud, de andar, del fruto del Espíritu, de estar llenos, de recibir el Espíritu, de los dones del Espíritu. Todo esto es Biblia. Y todo esto puede ser 2 horas de enseñanza sobre cada punto de estos. No lo vamos a hacer hoy. Luego, uno de mis textos favoritos de la Biblia, el Salmo 119 y 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir? Si sumamos, vamos a estudiar el Espíritu Santo. ¿Qué enseña Génesis, Éxodo, Levítico, todo el Antiguo Testamento, los Evangelios, los Hechos, las Epístolas, Apocalipsis? La suma de la enseñanza de todos estos libros es la verdad. Ahora, si yo voy a hablar del Espíritu Santo y no sé
lo que dice Éxodo y Judas, ya voy a tener un error. No tengo la suma. Ahora, yo tengo la ventaja, ya son más de 60 años, estoy estudiando la Biblia todos los días. Y ya estoy haciendo sumas y nada más yo quiero la verdad. Y en que me toca el privilegio, el honor, de vez en cuando ser voz para enseñar la Biblia, yo quiero enseñar lo más correcto, no criticando, no cuestionando a los demás, pero sí animándoles a preocuparse de la suma. Ahora, con esto, ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo? ¿Qué dicen los Evangelios? ¿Qué dicen los Hechos, las Epístolas? ¿Qué enseñó Jesús, Pedro, Juan, Santiago, Pablo? Ahora, si tenemos, abreviando, todo lo que enseña el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo es pasado. Es información para nosotros, pero en un sentido no aplicación o deber. Para saber, pero no directamente con nuestro hacer. Ahora, lo que dice Jesús, lo que pasó en los Evangelios, igual. Lo que era para Juan el Bautista, para Jesús, diferente que a partir de los Hechos. Ahora, ojo, aún en el libro de los Hechos dice los Hechos de los Apóstoles. Es la historia de los apóstoles intentando enseñar y predicar lo que aprendieron de Jesús. Ahora, esta es mi forma de decir las cosas, pero en los Hechos hay 40, 50, 60 años de historia y luego empiezan las epístolas. Ahora, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero en principio la mayor parte de las epístolas es aclarar hasta corregir malos entendidos de los Hechos. Piénselo, que en los Hechos predicaron, enseñaron, vivieron, pero hay poco escrito de lo que enseñaron en los Hechos. Así que predicaron, enseñaron, establecieron iglesias y las iglesias empezaron a funcionar. Pablo escribe a las iglesias, Gálatas, sois necios, habéis cambiado lo que os enseñamos. Escribe a los Corintios, niños, carnales sois, habéis cambiado lo que os enseñamos. Y si vamos por las epístolas, está intentando aclarar, corregir los errores de lo que estaban practicando después de haber visto y oído los hechos. Ahora, esto no hay que preocupar de si esto te pasa por encima, déjalo y no pasa nada. Pero yo digo, si vamos a hablar de cualquier tema, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Los apóstoles. ¿Qué enseñó Pedro? Juan, Santiago, luego Pablo. Si tengo la suma de todo lo que estos han enseñado, ya voy acercándome a la verdad. Y con esto, en los evangelios, en los hechos, hay milagros, hay sanidades, hay lenguas. ¿Esto qué es? Bueno, podemos dedicar toda una hora a cada una de esas palabras. Que quiere decir que yo hablé de 12 horas, a lo mejor es un curso de un semestre de seminario. Y no lo vamos a hacer en esta mañana. Pero todo esto para que vayan entiendo las últimas 5 minutos de lo que va a contar esta mañana. ¿Estamos? Si me seguís, lo que el Evangelio, los Hechos, hablan de los milagros, sanidades, de hablar en lenguas, de bautismos del Espíritu, de ser sellado del Espíritu, de recibir el Espíritu,
de andar en el Espíritu, de permanecer en el Espíritu. Y luego pasamos a excepciones y lo normal, que van a ser dos toques diferentes. Pero ¿qué son las excepciones? Todo el Antiguo Testamento dice el Espíritu vino sobre Gedeón, el Espíritu vino sobre Moisés, sobre Josué, e hizo. Ahora, ninguno de estos hombres estaban buscando el Espíritu. Estaban viviendo sus vidas privadas felizmente y de repente el Espíritu vino sobre ellos para transformarles. No es que ellos lo querían o buscaban. Dios lo hizo y no hay más que un Moisés en la historia, no hay más que un Abraham, no hay más que un Job. De todos estos hombres, tanto Antiguo Testamento, hay un solo Pedro en la historia, un solo Pablo, hay un solo Juan y Santiago. Es decir, cada uno de estos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, han vivido sus vidas diferentes el uno del otro. Daniel no tiene nada que ver con David. Son dos mundos diferentes. David nunca estuvo en el león de los presos. Estoy intentando corregir una tontería. Nunca estaban en la cárcel con los leones. Ya. Bueno. En fin, que lo de los hechos, los evangelios y de los apóstoles, de Jesús, todo es Jesús, que dice, el que dice que es de Cristo debe andar como él anduvo. Este andar como él anduvo es en honestidad, en servicio, en humildad, en santidad, en entrega a Dios, en morir al yo. Es decir, que no es ir haciendo milagros y levantando muertos. Y si vamos por lo mismo, de Juan el Bautista, de Esteban, un solo Esteban, que Esteban, lleno del Espíritu, fue muerto. Un solo Felipe. Felipe va predicando, el Espíritu le coge, lo lleva a otra parte para que predique a uno, le lleve a otra parte, pero volando, milagrosamente. Pero no hay otro. Esto no pasa a otra gente, que son excepciones. Y tenemos que tener cuidado que igual estos hombres del Nuevo Testamento no buscaron ser llenos del Espíritu Santo. Vivían sus vidas. Y Dios llamó a Esteban, Dios llamó a Felipe. Y así fue todo diferente con ellos. Ahora, curioso del Nuevo Testamento, aparte de Jesús, de lo escrito, solamente Pedro y Pablo levantan muertos, y solamente uno cada uno. No es que lo es una costumbre. Ahora, de que a mí me toca levantar muertos, ojalá. Bueno, ojalá, depende de quién. Bueno. Tanto Pedro como Pablo salieron de la cárcel milagrosamente. Si estudiamos estilo de vida, Santiago era mucho más santo que Pedro. Para mí Pedro era el más pecador de los 12 apóstoles. Santiago, uno de los más limpios y correctos. Santiago va a la cárcel y le cortan la cabeza. Le matan. Pedro el malo, el que miente, el que blasfema, el que niega a Jesús, el que habla sin saber lo que dice, Jesús le llama Satanás. Ese hombre va a la cárcel, un temblor y se cae en las paredes y Pedro en la calle. Pablo en la cárcel, un temblor, se sueltan las ataduras y el carcelero dice, oye, no recuerdo qué dijo, pero sorprendido que todavía están ahí. Y digo que estos milagros, dos veces en la historia, dos hombres diferentes, que puede suceder contigo, pero no lo planificáis. Pedro no lo esperaba, Pablo no lo esperaba, y sucedió. Todo esto va a llegar a las aplicaciones.
Bueno, curiosísimo. Pedro predicó a los 3.000, a los 5.000. Pablo, no hay ningún escrito de que Pablo hablara con tanta gente de una sola vez. Ahora, a lo mejor Pablo hablaba en 5.000 lugares, pero no tenía audiencias o convertidos como Pedro. Pero esto es el llamado, lo que es excepcional. Curioso. En el capítulo 8, en capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo viene sobre el pueblo judío y hablan en lenguas que son idiomas que entienden de otras naciones. Única vez en la historia. Es una excepción. Pero hablaron en lenguas con los judíos. En capítulo 8, hablan con los samaritanos en lenguas. Y los samaritanos hablan en lenguas. Y el eunuco habla en lenguas. O el curioso. Primero los judíos hablan en lenguas. Luego los que odiaban mutuamente, judíos y samaritanos, los samaritanos hablan en lenguas. Y los judíos, oye, nuestros enemigos son iguales que nosotros. Milagro. Luego, el prosélite, este eunuco, además de ser raro en su trabajo, en su estado físico, era un no judío convertido a practicar lo de los judíos. Y tenía una experiencia especial, pero no dice que habló en lenguas, que es curioso. Cornelio, un no judío, uno de los gentiles, que Pedro va con otro milagro para llegar a Cornelio, y Cornelio habla en lenguas. Los judíos, los samaritanos, los prosélitos, prosélites, y ahora los gentiles. Todos hablan en lenguas cuando reciben el Espíritu Santo. Ninguno está pidiendo lenguas, ninguno está pidiendo el Espíritu Santo, ninguno está planificando esto. Sucede cuando escuchan el Evangelio y deciden creer en Jesús, ya hablan en lenguas. Luego llegas a Hechos 19, hay unos seguidores de Juan el Bautista. O el pobre Juan, realmente cuando Jesús empezó a enseñar, es cuando mataron a Juan. Y lo curioso, Jesús hablaba de Juan como el hombre más santo, el hombre que no había pecado en él y que era un súper especial, pero el pobre muere, asesinado feísimamente. Ahora, en un sentido, el trabajo, el llamado, el ministerio de Juan ya se había terminado. Juan vino para anunciar a Jesús. Ya Jesús está aquí, se va Juan. Así no fue muy feliz su partida, pero Dios sabe lo que hace. Ahora, en diferencia, se convierte el carcelero, le bautizan y su familia creen, nacen de nuevo y no hablan en lenguas. Lidia va al río para orar, se encuentra con Pablo, Pedro, obviamente convertida y no habla en lenguas. El etíope no habla en lenguas. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es obligación. Que yo digo estas cosas que lamentablemente en la historia y más lamentablemente hoy hay cada vez más enseñantes entrando en España dando confusión al lugar del Espíritu Santo. Y por eso yo hablo, no pretendo ser la última palabra. En la multitud de consejeros hay esperanza. Yo doy lo que entiendo, doy lo que siento, doy lo que veo en la Biblia, pero te animo a estudiar la Biblia, a escuchar a otros. Pero escuchar con la mente vigilando y con la Biblia abierta. Y ahora, digo lo normal.
En Efesios, bueno, aquí pone 5:16, realmente de 15 a 18 termina como un mandato. Sed llenos del Espíritu. En todo el Nuevo Testamento, ni Evangelios, ni Hechos, ni, ¿cómo se llama? Epístolas, las epístolas de los apóstoles, que, ¿no lo sabéis? Que en ningún lugar en el Nuevo Testamento dice que debes pedir la plenitud del Espíritu. No dice que jamás que debes orar para estar lleno del Espíritu. Hay grupos que pasan la noche orando, pidiendo la plenitud del Espíritu, esperando ser llenos del Espíritu. No que sea malo, pero no es bíblico. No es enseñante de la Biblia. Es decir, orar sí, pero jamás en la Biblia hay un ejemplo de alguien orando pidiendo el Espíritu Santo. Ningún enseñante que debes pedir el Espíritu Santo. Pero cuando uno cree, se entrega a Jesús, muere al yo, nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo. Sin pedirlo. Y lo tiene eternamente. Esta es la diferencia. Bueno, nunca se enseña a pedir. En Hechos 1, realmente la conclusión es un poco más complicado, pero cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre él. Cuando, en este caso, cuando ha venido el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder para milagros, lenguas, profecías, sanidades. No, ninguno de esos. Recibiréis poder para ser testigos. Esto es la voluntad de Dios. Que sus hijos, todos los nacidos de Dios, sean luz, sean testigos para que otros conozcan a Cristo. Y si en Romanos habla de como creyentes, estamos casados con Jesús para llevar fruto con Jesús. El fruto del matrimonio son hijos. Y cuando uno nace en Cristo, se casa en el sentido bíblico con Jesús, para tener hijos con Jesús, hijos espirituales. Es lo normal. Así, ser llenado del Espíritu sucedió inesperadamente, tanto Antiguo Testamento como Nuevo. La parte de Dios está hecho. La parte nuestra está por entender y hacer. Yo digo, creer, nacer, confesar, someterse y recibir. Ahora, esto realmente es una sola cosa. Si uno cree de verdad, nace de nuevo. Si uno se somete a Dios en fe, nace de nuevo. Si uno tiene fe de verdad, se somete, cree y nace. Es decir, que puede ser una sola palabra diciendo todo, pero para decirlo, que para nacer de nuevo hay que morir. Hay que morir al yo. Nicodemo dice, pero ¿cómo puede un viejo nacer de nuevo? ¿Tiene que meterse otra vez en su madre? No. Tiene que nacer del Espíritu. Ahora, ¿cómo nace del Espíritu? Creyendo. De tal manera, Dios amó al mundo. A ver, cítelo. No sé si todos han dicho lo mismo, pero... Dios amó al mundo tanto que dio su único Hijo para que el que crea nazca de nuevo. ¿Qué hay que creer? Ojo, aquí cuando hablamos de Juan el Bautista, que los de Juan el Bautista, cuando escucharon el Evangelio de Jesús, que no escucharon de Juan, Juan hablaba que Jesús viene. Pero Juan nunca dijo que había venido y nunca dijo
que cuando viene vais a recibir el Espíritu Santo. Esto viene después de Juan. Ahora, cuando los discípulos de Juan, que solamente habían escuchado la enseñanza de Juan, cuando ellos escucharon el Evangelio de Jesús y creyeron de verdad, hablaron en lenguas. Pero otra vez, esto demuestra las 5 divisiones diferentes de personas que, para mostrar al mundo, judíos, gentiles, samaritanos, tal y tal, todos, al nacer de nuevo, hablaron en lenguas, para mostrar el uno al otro, a los judíos, mayormente para los judíos, para que ellos, que llevaban la voz de la Biblia, llevaban la persona de Jesús, que ellos podían aceptar a los no judíos como hermanos. Y esto algunos no llegaron a tanto. Pero aquí de confesar, dice, si yo, el Salmo 60 algo, 66, 18, si guardáis iniquidad en el corazón, Dios no te escuchará. Que si hay pecado en mi vida no confesada, Dios no me escucha. Ahora, si yo tengo pecado como creyente y quiero experimentar más la plenitud en Dios, lo primero es confesar mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que vamos a volver a esto más adelante, pero ojo, el uso de la palabra lleno del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento da 2 ideas muy diferentes de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro habló a los 3,000 en Jerusalén, fue lleno del Espíritu Santo, muy especial. Cuando habló a los 5,000, otra vez, cuando habló a Pablo en varias ocasiones, fue lleno de una manera diferente, especial, excepciones. Ahora, esto del lleno en el Antiguo Testamento, lleno en el Evangelio, lleno en los Hechos, no es lo mismo como el creyente de cada día, que somos llenos por nacer. Y somos menos llenos, esto no suena bien, pero cuando hay pecado en la vida de un creyente, el Corintios habla de niños carnales, esto, cuando hay pecado, no está lleno del Espíritu. Vivimos en un cuerpo animal, carnal, que recibe el Espíritu. Desde el día que naces en Cristo, hay una guerra entre esta carne, la voluntad humana, y la voluntad del Espíritu. A la medida que yo controlo con el poder del Espíritu, lo carnal en mí, vivo lleno del Espíritu. En el momento que dejo dominar la carne, ya no soy lleno del Espíritu. Es que lleno del Espíritu es controlado por. Es decir, uno nacido en Cristo de un día, a su medida, puede estar lleno del Espíritu. Yo digo a su medida. Todo el proceso de la vida en Cristo es un crecimiento. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso de nacimiento hasta la segunda venida. Y dice Corintios, creciendo siempre en el Señor. Y varias veces de perfeccionando. En fin, que de ir, yo digo, un niño nace, tiene de todo y no puede nada. Tiene piernas y no puede andar. Tiene lengua y no puede hablar. Tiene ojos y no distingue las cosas. Tiene de todo y tiene cerebro y no puede hacer matemáticas. Uno nace en Cristo, tiene la plenitud del Espíritu, pero no puede hacer nada. Es un aprendizaje. Bueno, ya estamos avanzando. A ver.
lo que sale aquí. A ver, no sé si necesito ayuda. No. Ya veo. Ok, no sale aquí. Conclusiones. Menos mal que tenemos un sabio aquí. Perfecto. Bueno, yo voy a ir corriendo un poco más, mis 30 minutos van volando demasiado. Al final del PTS, ahora, curioso, Juan de 14 a 17 habla de que Jesús se marcha del mundo y va a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. De 14 a 17 hay 9 palabras que hablan de lo que va a hacer el Espíritu Santo. Nos va a dar consuelo, va a estar con nosotros, nos va a enseñar, nos va a ayudar a recordar lo que hemos aprendido, nos va a dar poder, nos va a enseñar o guiarnos en la verdad. Y hay toda una lista que sería interesante estudiar, pero en ningún sitio dice que hay que buscarlo. Ningún sitio hay que pedirlo. El Espíritu, cuando yo me marcho, el Espíritu viene. El que en mí cree, recibe el Espíritu. Y esto es lo que está claro. Bueno, voy a leer uno de estos textos de Juan por no poner demasiado. Curioso, Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego, en 15, 26 también. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que... Espera, esto es 16. He saltado un capítulo. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y yo pongo énfasis aquí, que hay muchos, y digo otra vez, no acepto, no entiendo, que hablan tanto del Espíritu Santo, que ponen un desequilibrio, que el Espíritu Santo dice que yo no vengo para hablar de mí mismo, yo vengo para dar gloria a Jesús. Mi razón de venir al mundo es dar gloria a Jesús, dar gloria a Dios, no de hablar de mí mismo, no de llamar la atención a mí mismo. Y si yo estoy hablando demasiado del Espíritu Santo, estoy quitando la gloria de Jesús, que es mi Salvador. Que Jesús es el que murió por mí, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu. Pero no hace ninguna cosa de ello. En 19 epístolas, con más de 120 capítulos, hay 4 capítulos que dan una poquísima enseñanza del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que hay más de 100 capítulos en las epístolas que ni mencionan el Espíritu Santo. Y lo poco que mencionan, el único capítulo dedicado plenamente al Espíritu Santo es el 14 de Corintios, 1 Corintios, que es un problema, que han desfasado el Espíritu Santo. Y Pablo dedica todo un capítulo intentando de corregir ese fallo. Y digo, cuidado, que hay epístolas que ni aparece la palabra Espíritu en la epístola.
Es enseñante de cómo vivir y cómo andar en la plenitud, en la vida victoriosa y abundante, en todo el fruto del Espíritu. Así, ojo con toda esta enseñanza. Todos estos textos, yo dejo esto gratis, quien quiere copia. Pero todos estos textos, vamos a saltar a Efesios 5. Mirad, esto es 5:15. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insantos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. ¿Cómo estar llenos del Espíritu? Confesar el pecado, echar el pecado, morir al yo, dice Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir a Jesús, niégase a sí mismo, tome su cruz, la muerte de la voluntad del yo, y sígame. Pablo dice, con Cristo estoy crucificado, muerto, mentalmente, espiritualmente. Con Cristo estoy muerto. Ya no vivo yo, sino Cristo, aquí Cristo, el Espíritu Santo, pero no dice que el Espíritu Santo. Que no es dar énfasis en el Espíritu Santo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo yo. Pero el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo, vive en mí. Y esto es el Espíritu Santo, pero no lo dice en la palabra del Espíritu Santo. En Filipenses 3:9, aquí el apóstol Pablo, hablando de su propio testimonio, que, bueno, leo parte del 8. Por amor a Cristo, lo que yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por fe en Cristo. Se adquiere la plenitud de Dios por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios se basa en la fe. Quiero conocer a Él, el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer también lo que ha sido de Cristo. Hermanos, yo mismo, Pablo después de 40 años predicando y enseñando, todavía yo mismo no pretendo de haber alcanzado. Una cosa hago, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Esto dice Jesús, dice Pablo, Pedro, Juan, la perfección, el proceso del crecimiento. Ahora en Colosenses, curioso, Pablo ora por los colosenses y lo que quiere es la vida espiritual, pero dice, por lo cual también nosotros, desde que el día que oímos que habían convertido los de Colosas, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del Espíritu Santo. No cesamos de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor. Si estamos llenos del conocimiento, de sabiduría, podemos andar en la plenitud del Espíritu. Podemos andar en la vida victoriosa y abundante con todo el fruto del Espíritu. Y Pablo dice, no dejamos de orar que seáis llenos de conocimiento. Hay que aprender. Hay que desarrollar la sabiduría. Que estéis llenos
de inteligencia, así podréis andar correctamente, agradando en todo, llevando fruto en toda obra buena, creciendo en el conocimiento, fortalecidos en el Espíritu, fortalecidos con todo poder que de verdad viene del Espíritu. Pero no hablo del Espíritu. Y perdona que insisto tanto, pero que hay gente enseñando contrariamente de lo que dice la Biblia, digo yo. Con que Dios me castigue si estoy mintiendo. Creciendo en conocimiento, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo, nos hace aptos para participar en la vida espiritual, en la vida santa, lleno del Espíritu. Ser llenos es una obligación, andar en el Espíritu es una obligación. El fruto del Espíritu no es una obligación. El fruto del Espíritu es lo natural. Si yo tengo raíces comiendo de la palabra de Dios, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y humildad, templanza, dominio propio, que es lo natural. Con toda diligencia, añadir, en segunda Pedro, primer capítulo, Pedro pone 7 palabras sinónimas a las 9 de Gálatas. Gálatas dice el fruto del Espíritu. En Pedro dice añadir con toda diligencia. Nosotros tenemos que añadir el fruto del Espíritu con toda diligencia. Es la mezcla, dice Timoteo. Fortaleceos en la gracia. Es decir, la gracia es el regalo de Dios, pero nosotros tenemos que aplicarlo. Yo tengo la potencia de hacer cosas. Ahora, tengo que desarrollar esta potencia para hacerlo bien. Lo siento que mi esposa tenía razón. Yo siempre quiero decir todo y no hay tiempo. Esto todo lo hemos dicho un par de veces. Esto también hemos citado. Aprender para saber, obedecer para crecer, crecer para disfrutar de la plenitud de Dios. Lo básico. La fe, dice Juan, he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Son fuertes porque la palabra está en ellos. Son victoriosos porque la palabra está en ellos. Que básico es la palabra, la oración, la acción, que se produce el fruto del Espíritu. Produce la vida victoriosa abundante, produce los hijos espirituales, produce discípulos verdaderos para llegar al fin del mundo. Todo Pablo dijo, amén. Padre, te doy gracias por la Biblia, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida y pido por cada persona aquí presente. Ayúdales a olvidar lo que no interesa, ayúdales a recordar lo que cada uno necesita en su propia vida particular. Te lo pido para tu gloria, con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén.